muchas cosas que podemos hacer por nuestra salud y por nuestro bienestar. William, qué rico verte, hombre Willy. Igualmente, Alejo, qué bueno volver a encontrarnos en estos espacios para compartir con esta maravillosa comunidad estas diferentes herramientas desde tu visión, desde la mía, que finalmente todo se complementa para también orientar en este camino de longevidad saludable que yo pienso que muchos estamos caminando. Willy es alguien que de verdad es un tipo demasiado estudioso, consagrado, serio, muy entregado en sus conocimientos y por supuesto yo digo un inmejorable trato con sus pacientes porque así me lo certifican algunos pacientes que yo también le remito. Pero Willy, aquí vamos a tocar un tema que a mí me parece fascinante. Vive más, vive mejor. Y resulta que Willy es alguien que practica la medicina regenerativa. Y yo quiero que empecemos por eso, Willy. ¿Qué le decimos a la gente? ¿Qué es la medicina regenerativa? Porque hay mucha gente que, como comprenderás, no es del mundo de la ciencia, sino que tenemos que entregar esto bien desmenuzadito y porque esto le va a quedar a mucha gente sonando y sin duda va a empezar a darse cuenta de la cantidad de alternativas que tenemos para manejar nuestra existencia. ¿Vale? La medicina regenerativa es un enfoque que lo que está siendo llamado, lo que está procurando en esencia en el cuerpo es favorecer esos procesos que naturalmente el cuerpo tiene. Es decir, nuestro cuerpo está diseñado para regenerarse. Sin embargo, por diferentes motivos que seguramente iremos conversando, esos pueden funcionar temas emocionales, temas de alimentación, temas energéticos, etcétera. Y desde la parte regenerativa, lo que hacemos es sumar diferentes estrategias, no es solamente una, es sumar diferentes estrategias procurando que el cuerpo nuevamente retome ese camino optimizado de regeneración que se ha desviado un poco. Alguna vez escuchaba a un conferencista que yo aprecio mucho y él decía, hasta el 75% de las patologías podemos sanarlas de manera espontánea, es decir, a pesar del médico. A mí me encantó esa expresión, porque yo decía, bueno, se curan a pesar del médico, eso es una fantasía. Pero realmente, ¿qué cantidad de cosas puede hacer nuestro cuerpo y qué perfección la que tiene nuestro cuerpo cuando podemos decir que hasta ese porcentaje de patologías pueden recuperarse de manera, yo no diría espontánea, por supuesto es con un trabajo muy profundo del cuerpo que empieza por la comprensión de nuestra patología. Yo siempre he dicho que una de nuestras funciones, Willy, es educar a nuestros pacientes, transmitir el conocimiento, ser casi que docentes con nuestros pacientes, porque si el paciente entiende lo que se está haciendo, el porcentaje de mejoría se incrementa notoriamente. Entonces, ¿cómo empezar por esa parte? ¿Cómo hacerle entender a los pacientes que no, tienen no solamente el derecho, sino casi el deber de indagar un poco más, de querer conocer un poco más, porque de esta manera vamos a contribuir al bienestar? Sí, yo creo que nosotros vamos en esa misma línea de que nos interesa mucho educar, en el que nos interesa que las personas realmente se acojan las riendas de su bienestar, que las personas aprendan a manejar realmente su cuerpo. Ok. Has- ¿Ahí me escuchas bien? Sí, te estoy escuchando. Ok. Aprendan a ser estas protagonistas de su propia historia y para eso, por supuesto, la educación es muy, muy, muy clave. Eh, Hay veces que yo he lanzado la pregunta a las personas, bueno, ¿a quién le gustaría vivir 100 años? Y la verdad es que no todas las personas levantan la mano. De hecho, aquí sería interesante saber a quién le gustaría vivir 100 años. Pues Y muy pocas personas. activemos comentarios y preguntémosle a la gente. A ver, ¿a quiénes Sí, les gustaría vivir 100 años? Pongamos aquí numeral 100 a ver para que nos demos cuenta qué tanto querríamos vivir. Porque es cierto, más de una vez a mí también me pasa y me dicen, no, ¿qué tal, doctor? Yo viví todo ese tiempo. No, ni riesgos. Mira, aquí nos empieza a decir Hilduara, no, a mí no, dice exacto. Marta. En fin, aquí vamos a ver una cantidad de respuestas. Aquí sí dijeron 100, bien, qué maravilla. Vamos a ver eso y De por ninguna qué manera. el temor a esos que ¿Por dicen no. qué? Exactamente, esa es la cosa, ¿cierto? Cuando ya decimos, a mí, por ejemplo, a mí personalmente, yo estoy apuntándole a 110 o más, porque si yo les digo, bueno, si yo tuviera aquí la capacidad de tener como una varita mágica, de decir, vas a vivir 100 años, pero a esos 100 años vas a poder ir a pasear, vas a ir al baño solo, vas a tener toda la vitalidad, todas las capacidades cognitivas
en esos casos sí te gustaría vivir y ahí son muchas más las manos que se levantan y dicen, Pongámoslo así. Si ah, bueno, dijéramos así vamos a sí. estar saludables y vamos a garantizar por lo menos un estado adecuado de bienestar de todo eso, ahí sí, ¿a quienes les gustaría vivir 100? Ahí otra vez numeral 100. Y vamos a darnos cuenta cómo empiezan a cambiar aquí las estadísticas, porque frecuentemente la gente dice, no, es que uno ya a los 100 años, imagínate cómo estará limitado en todas sus condiciones físicas, emocionales, mentales. Entonces, fíjate cómo van a empezar aquí ya los cambios en las estadísticas. Exacto, ahí sí decían, ah, bueno, entonces, si es así, ahí sí. Pero el tema Sí, es que gran parte de que eso sea así no depende de la suerte, no depende del médico, como lo acabas de mencionar. ok, Depende realmente de lo que cada persona haga para que eso se dé. ok, Y en manos de cada uno realmente están esas capacidades regenerativas del cuerpo, de cómo motivarlas precisamente para llegar a esa edad en esas condiciones. De modo que es la tarea definitivamente de cada persona, de cada paciente, de cada ser humano es cómo hago yo, si quiero llegar, si ese es uno de mis propósitos, claro. no le pongamos 100, quieres vivir 80, 70, pero en tu mayor vitalidad, bueno, está en tus manos. La educación es parte de lo que estamos haciendo hoy. Perfecto. Alguna vez, hombre, voy a confesar algo, a mí me encantaba bailar tango, me encanta. La verdad es que admiro mucho el tango como espectáculo. No me pongan a escuchar un tango arrabalero porque, bueno, eso sí es otra cosa. Pero el baile del tango me parece súper sincrónico, súper sensual, súper coordinado, súper todo. Y una vez, asistiendo a una de estas academias, me encuentro una señora que a sus 98 años se presentó con el elenco del sitio donde yo iba en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Es decir, bailando tango a los 98 años y en verdad le daban todas las vueltas y los ochos y todas esas cosas que se utilizan en el tango y yo decía, ¿cómo esta mujer hace lo que está haciendo cuando esa misma tarde en consulta yo había visto una de 50 que prácticamente no me podía mover? Porque además estaba más envejecida de aquí que de su cuerpo físico. Entonces, ¿cómo empezar a abordar eso, Willy? Es decir, mencionaste, es muy importante primero tener buenos hábitos, ¿sí? ¿Qué le decimos a la gente para que el que quiera llegar a esa edad llegue en buenas condiciones, llegue además deseando en verdad conquistar esos años de una manera diferente y tranquila? Primero todo arranca desde responderse esa pregunta que hicimos ahora de una manera diferente. Es decir, si yo digo, pues yo quisiera vivir, no sé, como 50, 60 años, pues es la información que le estás dando, la orden prácticamente que le estás dando a tu cuerpo y a tu vida. Pero Sí. si tú dices, en mi caso, yo voy a hacer todo lo posible y todo lo que está en mis manos para llegar a los 110. Ujú. Entonces ya de entrada le estoy dando a mi cuerpo, a mi ser, esa instrucción. Listo, vamos a ir por ese objetivo. Ahora sí, empecemos a implementar, bueno, ¿qué está en mis manos hacer? Entonces la regulación emocional y manejo del estrés, súper clave. O sea, eso es lo que... Se te fue la voz ahí, Willy. Se ok, ahí qué tal. sí, ahí sí, de ¿Ya? nuevo. Ok. Entonces, el primero es este tema de tener en mi cuerpo esa, y en mi mente ese deseo, esa intención. El segundo es empezar a implementar esos hábitos de vida saludable, un manejo del estrés y emociones, un tema de alimentación consciente que no te genere más estrés, Ujú. un tema de reparación, sueño y reparación, descanso, fundamental. Hay personas que no sacan vacaciones en 3, 4, 5 años o que sus vacaciones son de 3 días, de un fin de semana. Cuando trabajaba como anestesiólogo era muy común que habían colegas que no sacaban vacaciones, sino simplemente 3 días de un fin de semana al año, cosas así. O sea, hay que darle al cuerpo también el descanso suficiente para que repare. Y adicional a eso, la actividad física. El cuerpo está diseñado para el movimiento, no está diseñado para estar quieto. Entonces, si empezamos a implementar, somos conscientes de eso y es lo que está en mis manos hacer, pues bueno, arrancar, empezar con esos nuevos hábitos y con todo lo que tú les has explicado constantemente, con todos estos lives que tú haces en la educación, los pacientes hoy en día tienen más formación y decir, bueno, voy a empezar a implementar esto, voy a comer así, voy a dejar de comer aquello y empezar a trabajar el tema de las emociones que tú lo manejas bastante bien y les enseñas muy bien a tus pacientes, pues definitivamente es súper clave. Me encanta eso, Willy, que estás diciendo por aquello de el manejo y gestión de las emociones.
Es una pregunta de todos los días con nuestros pacientes y es cómo hago yo para gestionar mis emociones y obviamente hay una serie de tips que no vienen al caso hoy, pero que son muy importantes y que los invito a que revisen otros lives que hemos hecho al respecto, porque son muchas las herramientas que podemos utilizar en un momento determinado. Viene lo de la alimentación consciente, lo hemos venido tratando últimamente en unos talleres muy especiales que estamos haciendo con Nati Roberts, una nutricionista funcional muy especial. Pero aquí mencionaste una cosa bien interesante. ¿Qué pasa si, digamos, nosotros conservamos esos hábitos que hasta aquí hemos mencionado? ¿Qué pasa con la reparación? ¿Cómo facilita eso la reparación de nuestras células? Sabemos todos que las células tienen mecanismos para autodiagnosticarse casi y al mismo tiempo autorrepararse y volver a su estado de homeostasis y de equilibrio. Pero ¿cómo más contribuir para que ese proceso se haga mucho más fácilmente? Bueno, cada una de estas cosas que dijimos le ayudan, como acabamos de mencionar, al cuerpo. Es decir, el ejercicio lleva circulación, produce sustancias que favorecen la reparación. El cuerpo, en el sitio donde tiene una lesión, en cualquier parte que tenga una lesión, emite señales. O sea, hay una señal que está diciendo aquí hay un daño, que a Ok, veces se puede expresar como un dolor, por ejemplo, en algún lado, emitiendo esa señal. ok, La idea no es callar eso que está sucediendo con un analgésico, por ejemplo, claro, volviendo al tema del dolor, sino prestar atención. Bueno, si se está prendiendo aquí esta señal, algo no anda bien en mi cuerpo. eso. Entonces, el cuerpo, empezando a mandar esas señales, también emite otras células, siguen esa señal y empiezan el papel de reparación. Y ahí es donde entra también la parte de la medicina regenerativa, porque nosotros podemos implementar herramientas que hagan que se sigan esas señales para favorecer la zona, la sanación o la curación de esa herida, de esa lesión, de esa inflamación que no se está regulando en el cuerpo de esa persona. Me Entonces, ahí es parece donde están esas herramientas. demasiado importante eso que acabas de decir, hombre Willy, porque si bien es cierto que las células se están renovando continuamente al punto de que se supone que más del 98% de nuestras células se han modificado, es decir, han sido reemplazadas en ese tiempo, pensemos en esto. ¿Por qué si son reemplazadas nos seguimos enfermando de lo mismo? Y yo creo que aquí ya empezaste la respuesta con esto que acabas de mencionar. A través de cosas como la medicina regenerativa se están dando nuevas instrucciones a esos grupos celulares que se convierten en multiplicadores de esa información nueva que acaba de llegar para que precisamente esas que están renovando, pues renueven pero con un programa diferente. ¿Es así? Sí, en gran parte. Parte de nuestro sistema operativo se queda por momentos, como esos computadores, como que se quedan trabados. Y por momentos Tildados, como dicen, ¿no? hay que reiniciarlos. Tú los tienes que apagar para que vuelvan a arrancar. Y para eso, por ejemplo, está la terapia neural, está el ozono. O sea, hay muchas estrategias que nos ayudan a reiniciar el sistema. Ok. Esa es una de las maneras que podemos hacer, pero también valiéndonos de nuestra propia biología, pues porque la procaína, digamos que no hace parte de nuestro sistema, no está en nuestro cuerpo, que se utiliza en la terapia neural, Ok. valiéndonos de nuestra propia biología, utilizando, por ejemplo, células madre, utilizando péptidos que si bien son sintéticos, están imitando parte de nuestra biología, utilizando exosomas, plasma rico en plaquetas, que son estrategias que emplean las mismas maneras de comunicación de nuestras células, ayudan a llevar esas señales para reactivar, porque las células se van volviendo también, se van envejeciendo, nuestro sistema inmune tiene esa inmunosenescencia, se va envejeciendo, nuestras células van entrando en un periodo de senescencia celular y algunas dentro de esa senescencia o envejecimiento se van volviendo también células que empiezan a producir y a secretar, a liberar factores. Ok. Entonces, al reactivar esas funciones con terapias celulares, con medicina regenerativa, hacemos ese proceso como de renovación celular, reactivación de diferentes componentes que no están funcionando bien. Ok, Willy, entonces vamos a ver hasta dónde puede alcanzarse eso. Digamos que yo tengo buenos hábitos, relativamente buenos hábitos, me cuido, hago ejercicio con regularidad, trato de tener una alimentación consciente, de que tener buenos ciclos del sueño, pero aún así hay cosas que vienen instauradas en nuestros genes, digámoslo así. Entonces alguien puede tener un gen que se llama el HLA27 que puede generar en problemas de artritis o cosas similares. ¿Hasta dónde la medicina regenerativa
permite que inclusive eso que venía expresado a través de los genes, o que, mejor dicho, que no se había expresado hasta ese momento, pero se empieza a expresar por ciertas circunstancias del entorno, de lo que llamamos epigenética. ¿Hasta qué momento uno puede decir esta medicina regenerativa, el uso, por ejemplo, de células madre puede revertir el proceso? No simplemente lo que decías, quitar un dolor o una molestia, sino también incluso revertir el proceso. Pues la epigenética es fundamental ahí, entendiéndola desde como la mencionas precisamente. Es decir, Ujú. genéticamente yo puedo traer el arma cargada, puedo Eso. traer las balas del arma llena, pero finalmente se necesita alguien o algo que la dispare. Ese alguien o algo es la epigenética. Entonces yo puedo tener todos los genes para que me dé X o Y condición, pero si yo no detono para que esos genes se prendan, ahí finalmente no voy a tener la condición. Eso Ok. incluso yo lo puedo evaluar hoy. Hay test de optimización epigenética que se hacen en cabello que me dice, para que tu cuerpo entre en mejor estado de homeostasis, en mejor estado de equilibrio, en este momento tus células necesitan estos nutrientes, estas vitaminas, estos antioxidantes. Como también hay relojes epigenéticos, exámenes ya en sangre, que miden específicamente si esos niveles de vitamina D que tienes tú y que pueden ser iguales a los míos, en mi caso posiblemente están generando alguna afectación y en el caso tuyo no. Así sea exactamente el mismo nivel, pero como genéticamente somos diferentes, Sí. epigenéticamente yo puedo medir en sangre, en estos relojes epigenéticos, cuáles son las necesidades de mi cuerpo. Entonces, desde la medicina de precisión, que fue algo también que estudié, podemos nosotros saber de manera precisa qué necesidades tiene tu cuerpo en este momento y empezarlas a suplementar. Y desde esa suplementación que el cuerpo requiere, definitivamente le estás dando la materia prima. Entonces, cuando el cuerpo tiene la materia prima, el cuerpo puede repararse. Si tu cuerpo está deficiente en nutrientes, en vitaminas, en aminoácidos, definitivamente, por más de que tu cuerpo quiera repararse, no lo va a poder lograr. Entonces, la Espérate clave que está también es en esa reposición. me quedé anclado en ese término de la medicina de precisión. Contémosle a la gente qué es esto de la medicina de precisión. Bueno, es muy similar al tema de la medicina funcional. Lo que pasa es que lo estudié en España, fue una maestría que hice en España y en España lo conocen como medicina de precisión. Entonces, es muy similar a ese enfoque de ir a la raíz, de manejar la parte fisiológica, bioquímica, pero también está muy centrado en entender esos componentes eh, paraclínicos, de exámenes de precisión que te permitan entender exactamente en este momento esta deficiencia, este nutriente, esto es lo que tu cuerpo necesita y de esa forma hacer manejos personalizados y precisos, que es hacia donde queremos ir. Porque si bien podemos hacer manejos de alguna forma general, cambiemos la alimentación, hagamos esto, lo otro, ejercicio y demás, pueda que tu cuerpo, basado en tus particularidades genéticas y epigenéticas, requieran de esto o de lo otro, una necesidad particular. Entonces te voy a poner un ejemplo concreto. Yo súbitamente me di cuenta de que en mis genes estaba un detallito que decía hipertensión, ¿sí? Y súbitamente empecé a desarrollar hipertensión. Hasta ahí digamos que llevaba una vida perfectamente normal y de un momento a otro, pum, se disparó ese bendito gen. La pregunta es, una vez disparado el gen o se ha expresado ese gen, yo puedo lograr que el fenómeno se revierta y a lo mejor volver a una normotensión. O en el caso de la artritis, a que esos huesitos que se empezaron a degenerar puedan volver a su estado más o menos natural. Obviamente hay un daño mecánico ya que ha ocurrido, pero ¿hasta dónde puede llegar ese tipo de regeneración? Pues es posible en gran parte, obviamente va a depender de qué tipo de gen, porque la expresión genética tiene algo que se llama penetrancia, y esa penetrancia significa que si bien podemos tener el mismo gen, y estamos hablando de un arma cargada, puede ser un arma que venga con una sola bala, pues quizá para hacer entender quizá un poco más fácil, o Sí. una que venga con la carga completa, con 5 balas. Ah, Entonces, si trae las 5 balas, cada que yo dispare, de entrada voy a detonar, que se prenda, que se active ese gen. Pero si viene solamente con una bala, pueda que yo lo estimule y no suceda. Lo vuelve y lo estimule y no suceda, hasta que finalmente se prenda la enfermedad. Entonces la penetrancia, dependiendo de eso, puedo yo también modificar un poco. Sin embargo, hoy la terapia génica, estamos hablando del CRISPR-Cas, que es una terapia génica, unas tijeras que ya están en desarrollo, que cortan esa parte del gen, del material genético, y te lo reemplazan por una parte genética nueva. O sea, hoy la terapia genética te está permitiendo pensar en esa posibilidad y ya se está en desarrollo
de revertir o manejar condiciones genéticas que antes se consideraban incurables. Entonces, yo creo que esto sigue constantemente en un avance tan rápido que a veces se nos escapa de la mente lo que es capaz de hacer. Miren qué tan interesante es esto que llega a un punto que nunca habíamos nosotros sospechado que podíamos llegar en la medicina, por lo menos no cuando yo me estaba formando, porque imagínense lo que está ocurriendo en un momento determinado. Yo puedo saber que el gen existe, pero con algunos tipos de aproximaciones llegar a quitar esa partecita del gen o cambiar el orden de esos aminoácidos para lograr que finalmente ese gen no se exprese. Aquí hay alguien que nos está preguntando, ¿qué pasa, por ejemplo, en la espondilitis anquilosante? ¿Esa persona se podría mejorar con medicina regenerativa? La respuesta es sí, sin embargo, obviamente hay factores individuales, ¿no? La espondilitis anquilosante eh, puede o no tener activo un gen que habitualmente se busca, pero no necesariamente es una condición que si tienes el gen tengas que desarrollarla. Ok. Mucho, en gran parte es una condición inflamatoria de tu cuerpo, de modo que si tú implementas medidas para bajar la inflamación y lo podemos apoyar en todas estas terapias con células madre, con péptidos, que sería interesante que ahorita hablemos de los péptidos para que profundizar un poquitico más en ese tema, con exosomas. Si nosotros llegamos a cambiar esa base de la alimentación, limpiamos al cuerpo de gérmenes que pueden estar favoreciendo la inflamación, empezamos a hacer actividad física, restablecemos estas funciones y le damos soporte con terapias, muchos pacientes pueden mejorar de esa inflamación y de la degeneración que va trayendo esta condición a nivel de la columna. Eso me parece fantástico. Bueno, ¿y qué es eso de los péptidos, hombre Willy? Bueno, nuestro cuerpo funciona con comunicación, o sea, manda información de comunicación. Esa comunicación se da a través de, por ejemplo, hormonas. Hay Ujú. hormonas que funcionalmente se describen así, ¿cierto? Las hormonas funcionalmente son sustancias o comunicaciones que abarcan mucha cantidad de elementos, de activaciones en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el cortisol es una hormona. Esta hormona, como cortisol, es la hormona del estrés y activa muchos factores en nuestro cuerpo. Algunos para bien, otros no son tanto para bien. Y no es una proteína ni es un péptido. Cuando hablamos ya de estructura, hablamos de proteínas y hablamos de péptidos. Las proteínas pueden ser hormonas, por ejemplo, la hormona de crecimiento, pues una proteína grande, y estas proteínas son uniones de pequeños bloques que se llaman aminoácidos. Cuando tenemos menos de 40 o 45, algunos ponen menos de 50 bloques, estamos hablando de péptidos. Cuando hablamos más de 50 bloques, estamos hablando de proteínas. Entonces sería básicamente estructuralmente lo mismo, pero en cuanto a cantidad, unos se llamarían péptidos y otros se llamarían proteínas. Pero hay péptidos, por ejemplo, la oxitocina es una hormona, funcionalmente hablando, pero estructuralmente hablando es un péptido. O sea, es pequeña y es una unión de aminoácidos. El glutatión, que es un antioxidante en nuestro cuerpo, es un péptido. Entonces, nuestro cuerpo tiene esos péptidos, es una forma una manera de funcionar, pero sintéticamente también se pueden obtener. Por ejemplo, la insulina que utilizan los diabéticos. La insulina sintética que se elabora, también se elabora y son péptidos que ayudan a bajar el azúcar. Entonces, como esto hay péptidos para todo. ¿Quieres mejorar el color de la piel? Hay péptidos para estimular, por ejemplo, la producción de melanina. ¿Quieres mejorar tu energía? ¿Quieres mejorar tu funcionamiento muscular? ¿Quieres mejorar o modular tu sistema inmunológico? Entonces hay péptidos que tienen que se utilizan para muchas cosas, pero especialmente en longevidad hay uno que se llama epitalón, que enseguida hablamos de ese. Vamos a traducir eso un poquitico, hombre Willy, porque estás mencionando unas cosas demasiado importantes y no quiero que se nos vayan aquí. Esto, pensemos, yo estoy construyendo una casa, ¿sí? Y voy poniendo esos ladrillitos que me van formando y entonces dejo un espacio porque aquí va a ir una ventana o aquí va a ir una puerta y tal cosa, ¿sí? Pero en algún momento yo puedo decir, no, no, más bien no voy a poner la ventana aquí, tapo esto y la abro a este ladito, ¿sí?
Es decir, que yo puedo modificar con esos ladrillos, que se llaman aminoácidos para nuestro caso, que van a formar lo que Willy decía como péptidos o proteínas, que finalmente son los que van a producir una estructura fundamental en nuestro cuerpo y van a decirnos, no, un momentico, estos ladrillitos los voy a dejar para esto y no los voy a poner aquí de estos ladrillos naranjas, sino que voy a poner aquí un bloque de esos de cemento más bien, porque siento que estéticamente se va a ver mejor y a lo mejor sea más funcional. Algo así es lo que estamos haciendo a través de la utilización de esos péptidos, Willy. Sí, de alguna manera es encontrar, mira que por ejemplo, volviendo a ese ejemplo de la pared, Ok. eh, el tema de la pared, por ejemplo, el colágeno es una pared de bloques de bloques de ladrillos, es Ok. muy grande. Si Ujú. tú te tomas ese bloque, toda esa pared completa, no se va a absorber en el cuerpo, entonces necesitas tomártelo fraccionado en péptidos de colágeno, así sí se va a absorber. Entonces esos bloques, tú sabes que hay unos bloques de esa pared, en el caso de las proteínas y los péptidos, que son los que finalmente se pegan a la chapa y abren la puerta. Es decir, cuando vamos a poner en función una hormona o una proteína grande, no es toda ella la que se pega y abre la chapa, solamente es una partecita. Una parte. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se encuentra, bueno, cuál de esa pared de ladrillos, cuál es la cadena de aminoácidos, la unión de bloquecitos que finalmente se unen y abren la chapa. Entonces se identifica, son estos 15 aminoácidos de toda esa pared, son estos 15 ladrillitos los que abren la chapa. Entonces se sintetizan en laboratorio, se sintetizan estos 15, se fabrica la llave, solamente la llave. Y esa llave es la que se sintetiza y se utiliza para reproducir esas cosas que normalmente hace el cuerpo, como hablábamos en el caso de la insulina. Estamos reproduciendo algo que la insulina normalmente hace, pero la podemos fabricar sintéticamente, modificando ciertas cositas en esa llave para que me dure más tiempo, por ejemplo. A mí me encantan estos live con Willy porque este hombre tiene una capacidad docente muy especial y nos ayuda a ver esto desmenuzadito. Él podría hablar de lo último en mitocondrias y lo último en ribosomas y todos nos quedaríamos en las mismas, pero me encanta que podamos aterrizar estos conceptos porque obviamente el común de la gente no tiene por qué conocer este tipo de terminología. Pero lo que sí va quedando claro, Willy, es que tenemos una esperanza muy significativa con este tipo de aproximación de la medicina regenerativa, porque vamos entendiendo que ese diagnóstico que antes era una absoluta catástrofe, hoy en día se puede mirar de otra manera completamente distinta y decir, no, un momentico, esto puede tener solución. Lo vemos inclusive hoy en el cáncer, como desde lo micro, cada vez nos vamos metiendo más en lo micro y en lo micro y nos vamos dando cuenta de que, por ejemplo, a la gente que le van a hacer quimio ya hay exámenes que permiten determinar con anticipación si ese tipo de tratamiento quimioterápico realmente va a ser útil o no y si perdemos tiempo o invertimos tiempo cuando estamos haciendo esto. Es decir, ya vamos llegando a un grado de filigrana tan especial que nos permite saber exactamente dónde tenemos que interactuar y cómo incluso bloquear esos genes del cáncer o esos genes de la artritis o de la espondilitis o de la colitis ulcerativa o de las enfermedades autoinmunes en general. Entonces, cuando encontramos esto, Willy, ¿hasta dónde podemos decirle a la gente que podemos llegar? Es decir, ¿quién debería acudir a alguien que practique la medicina regenerativa? Pues la verdad es que cualquier persona, es decir, en mi caso yo soy el propio testigo en mi cuerpo de que hoy a mis 44 años estoy más vital que No me cuando venga tenía a 30. chicanear, pues ya no me venga a chicanear. Pero es que yo lo he experimentado, es decir, mi cuerpo ha sido eh, esa fiel representación de que esto que promovemos en las personas realmente funciona. Ajá. Y lo podemos saber no solamente de cómo me siento, o sea, como les decía, hay relojes epigenéticos que yo puedo medir mi edad biológica y saber si va al mismo ritmo o no, si estoy envejeciendo al mismo ritmo que mi edad cronológica. Yo hoy lo puedo saber. Entonces, en mi caso, mi cuerpo responde a estas medidas y por lo mismo digo, esto sí funciona. Yo me he Qué puesto células madre. En un live que hablamos hace un tiempo, me padre. preguntabas, bueno, ¿y te has puesto? Yo no, todavía no. Pero cumplí mis 44 en noviembre del año pasado y me apliqué las células madre ahí. Me las Qué- puse pensando en longevidad, porque hoy estamos hablando de longevidad y precisamente la longevidad es una de esos temas que algunos lo ven, el envejecimiento es enfermedad, otros dicen simplemente el envejecimiento es una condición, no lo tengo por qué ver como una enfermedad, De alguna pero puedo manera, yo.
implementar medidas para ver como simplemente un proceso natural de mi cuerpo o lo puedo ver como una enfermedad. De alguna manera, desde ahí estás anticipando que no es necesario que estemos sintiéndonos enfermos para recurrir a este tipo de ayudas. Al contrario, se Exacto. trata de ser preventivos en esto, como cuando uno lleva el carro al taller antes de que se vare, ¿no? Hombre, yo necesito hacerle el mantenimiento, entonces hagámosle el mantenimiento de los 5.000 o 10.000 kilómetros, porque sé que si no se lo hago, posiblemente el carrito va a decir un momentico, usted no me cuidó mucho, entonces tenga pues, ¿no? Entonces, Sí. esto mismo está ocurriendo en nuestro ser y entonces qué maravilla poderle decir a la gente, Willy, que aquí tenemos una herramienta a la que podemos acudir, pero previamente, antes de que se desarrollen muchas patologías. Infortunadamente, nuestra cultura nos lleva frecuentemente a ir a una consulta cuando estamos enfermos y entonces no siempre hacemos medicina preventiva. Pero supongamos, ya se desarrolló un intento de artrosis de cadera o un desgaste de la cadera. Es alguien que va al gimnasio frecuentemente y resulta que en algún ejercicio tal vez un poquito más exigente empezó a sentir alguna pequeña molestia porque hizo un movimiento, yo qué sé, de abducción o abducción, o sea, de alejamiento o acercamiento de esas caderas y resulta que empezó el dolorcito que va progresando de a poquiticos, de a poquiticos, de a poquiticos. En ese caso, por ejemplo, si yo intervengo en un momento como estos con terapia de péptidos o con células madre o todas estas cosas, podría detener a tiempo la manifestación mucho más compleja que pueda llevar, por ejemplo, a una prótesis de cadera más adelante. Sí, es que si tú lo ves desde la medicina convencional, a mí me parece un poco desafortunado que desde la medicina convencional te dicen, miran la radiografía, bueno, sí, está desgastado, pero esperemos a que le duela más para poderle hacer la prótesis. Aguante lo que más pueda para que la prótesis le dure, pero Sí, no tal tomamos cual. ninguna otra medida, más allá de que lo mandan a fisioterapia, ninguna otra medida de cómo cuidar el cuerpo. Lo mandan a fisioterapia y a decirle, no, 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 usted no puede volver a hacer ejercicio, no puede volver a, o sea, quédese quieto porque entre más quieto esté, más va a ahorrar articulación. Ok. Entonces es de alguna manera desafortunado porque finalmente la inmovilidad le va a traer más problemas a esta persona. Segundo, simplemente estás tomando una actitud completamente pasiva frente a lo que está sucediendo en tu articulación, porque si ya se presentó ese dolor, como decíamos ahora, ya se está prendiendo una alarma de que algo no anda bien. Es decir, Hay una, eso no es que yo hoy me acosté bien y mañana me levanté mal. Ya viene ese proceso que se viene presentando en tu cuerpo de degeneración hasta que se manifiesta como dolor. Entonces, si ya hacemos, por ejemplo, una resonancia de esa rodilla, pueda que ya nos diga, ah, sí, mira, ya hay un desgaste en la articulación. Si se presentó ese desgaste no fue por el movimiento te lo despertó, pero ya el desgaste venía con tiempo. Entonces, la idea es, como tú bien lo mencionas, la prevención, arrancar desde antes. Y ahí se pueden utilizar algunas estrategias de medicina regenerativa, el ácido hialurónico con plasma rico en plaquetas, ozono, muchas otras estrategias para prevenir la posibilidad de que siga ese desgaste y llegar a la prótesis, como lo estabas mencionando. aquí viene una pregunta bien interesante que nos están haciendo. Buenas noches. ¿Y sirve para mejorar la visión, por ejemplo? Y si sirve, mañana estoy en tu consultorio. Bueno, eso depende, ¿cierto? La disminución de la agudeza visual puede darse por muchas causas, alteraciones en el nervio, alteraciones en la retina, desprendimientos, bueno, hay muchas causas. Dependiendo de esas causas, pudieran eventualmente favorecerse la optimización. Hoy en día se están aplicando células madre, bueno, en este caso yo no las utilizo, pero se están aplicando muy cerca a las zonas que requieren esa regeneración. Yo por allá no alcanzo a meter esas agujas, no es mi campo, pero se ha visto en estudios en Harvard, del doctor Sinclair, por ejemplo, a ratones a los cuales les inducen ceguera simulando una presión, un aumento de la presión del ojo, les inducen ceguera, luego a través de células madre pluripotenciales inducidas, eso suena raro, pero finalmente son células madre, dejémoslas ahí, en células madre logran que esos ratones vuelvan a ver. Es decir, hoy en día estamos muy cerca de que los humanos que tengan dificultades de audición, de visión, pueden recuperar gran parte de eso que está pasando utilizando terapias regenerativas y tecnologías, ¿no? Porque también hay unas tecnologías increíbles que hoy están ayudando también a que estos órganos se desarrollen de mejor manera. Entonces hay que evaluar de dónde viene eso. Aquí estás tocando un tema que me parece apasionante porque es que, y estaba recordando en este momento a un paciente que empezó a hacer una sordera casi súbitamente después de una virosis y afectó notoriamente su agudeza auditiva y
prácticamente quedó escuchando por uno solo de sus oídos, pero ahora ese solo de los oídos, en una persona relativamente joven, empieza a fallar, empieza a alterarse y obviamente te imaginarás lo que implica para este paciente. Yo sé que ahí ya ha habido un nervio afectado, es decir, ya la conducción nerviosa se ha afectado y por lo tanto puede afectar esa capacidad auditiva, pero hasta tal punto como estos podría uno pensar que con medicina regenerativa esto pudiera ser algún tipo de ayuda. Yo no digo pues recuperar una audición al 100%, pero a lo mejor sí frenar el proceso o recuperar algo de lo perdido. Es posible, Alejo, la verdad es posible. O sea, el tema tampoco es llegar a decir, tengo aquí pues la bala mágica que sirve para todo. No. Desde la regeneración nosotros procuramos brindarle al cuerpo herramientas para que el cuerpo haga lo que sabe hacer, que es regenerar. Correcto. Condiciones que de alguna manera en ciertas personas pueden haberse bloqueado por un virus, por un trauma o por cualquier otra cosa. Sí. Entonces, con tener la certeza de decir, eso te va a ayudar, es casi que imposible. O sea, tengo pacientes que se han salvado de una prótesis de rodilla y otros que no les ha funcionado tan bien, teniendo quizá la misma intervención terapéutica. ¿Por qué? Porque hay temas más allá de eso. Igual tú tienes muy claro, por ejemplo, la pérdida de la audición, eh, qué emociones, qué estaba pasando, cuál era el estrés de esa persona para que perdiera la audición, qué cosas no quería oír. Entonces empezamos a mezclarle mucha cantidad de elementos, no solamente desde lo fisiológico, desde lo que llevó a que se perdiera, le metemos la culpa a un virus, pero puede que no. Pero sí, claro, o sea, yo lo que digo es, bueno, lo peor que puede pasar es que no te mejore esto, pero si no te mejoró esto, tus riñones van a estar mejor, tu corazón va a estar mejor, porque la medicina regenerativa no es solamente poner una terapia, la medicina regenerativa o desde el enfoque que yo lo hago es, listo, vamos a empezar, pero vas a empezar a comer bien, vamos a empezar a hacer actividad física, vamos a empezar a dormir bien, vamos a empezar a manejar el estrés. Entonces, al hacer esto, si bien pueda que no recupere su audición, vamos a garantizar que ese cerebro va a estar mucho mejor en 10 años, que ese corazón va a estar mejor en 20 años. Entonces, todo lo que se haga a partir de la medicina regenerativa, para mí es ganancia. Bien, me parece muy interesante eso porque cuando nosotros hablamos de terapia neural y cuando los hermanos Hunek hablaron de la procaína como un dieléctrico, es decir, algo que podía modificar la polaridad de la membrana, ustedes saben que las membranas celulares permiten la entrada de unas sustancias y las salidas de otras, y entonces están intercambiando información continuamente, pero muchas veces el uso de la procaína podía generar cambios muy significativos porque es como si fuera un shock en la membrana celular que puede cambiar la absorción o la eliminación de ciertas sustancias. Pero ya se convirtió en una cosa, entonces dolor de cabeza, chusemos el cráneo por todas partes, me duele aquí, chusemos aquí con terapia neural y se convierte en una cosa sintomática que para nada está yendo al origen de las cosas y por eso me encanta que refuerces lo que estás diciendo de tener que mejorar hábitos, mejorar una alimentación, gestionar las emociones y el estrés, recuperar los circuitos del sueño que sabemos que son tal vez los principales generadores de la liberación del cortisol como hormona proinflamatoria. Entonces, tengamos en cuenta esto, no existe una receta mágica en medicina, creo yo, Willy, no sé cuál será tu concepto, que sea locura, lo todo, pues definitivamente, pero sí cada vez se nos van presentando más y más herramientas que nos permiten tener una visión infinitamente más esperanzadora para pacientes que antes decíamos, ¿y aquí qué vamos a hacer? Busquemos un médico. ¿Sí? Entonces, qué bueno saber hasta dónde podemos llegar. Pero viene una pregunta también. Por ejemplo, en aspectos, digámoslo así, un poquito menos densos, más sutiles, tipo problemas cardiovasculares. Alguien que tiene, yo qué sé, una coronariopatía, alguien que tiene una angina, alguien que tiene un cuadro de arritmias, de cosas como esas. Incluso en esos campos, esa utilización de la medicina regenerativa podría tener algún efecto benéfico. Mira que tengo una paciente que está alrededor de los 80 años. Me Hace encanta que nos 7 cuentes años, historias. sí, hace 7 años, ella acudió, le dijeron, tiene cantidad, o sea, tiene una cantidad que no te cabe en la cabeza de los stents que tiene. O sea, ya le dijeron, no tiene forma de meterle otro stent. O sea, ya no es revascularizable, no hay forma de ni de operarla ni de meterle un cable allá para abrirle las arterias del corazón. Ok. Ya simplemente váyase para su casa, estése tranquila, a ver cuánto dura. Pues esta persona inquieta dijo, no, yo no me voy a quedar con estas. Y para esa época, hace 7 años, se hizo la aplicación de células madre venosas.
Pues total, que lleva 7 años y apenas ahora nuevamente está generándole síntomas. Y fue a mi consultorio e hicimos una nueva aplicación de células madre. Qué bien. Porque precisamente para ayudarle, porque definitivamente desde la medicina convencional fue desesperanzador su abordaje. Usted no tiene nada más para hacerse. No podemos hacerle nada más, simplemente vaya, termine de pasar sus años tranquila y lleva 7 años feliz, viajando, paseando, haciendo todo lo que le gusta. Y por eso volvió, porque dijo, me empezó otra vez como a sentirla, me voy a volver a aplicar. Quizá no le dure 7 años, que le dure 1, 2, 3, no sé, pero la calidad de vida es Claro. fundamental porque esta persona le cambia inmediatamente esa calidad de vida, empieza a funcionar distinto y el corazón reacciona de manera adecuada a este tipo de terapias. Eso significa que incluso para problemas como los ateromas, o sea, la colección de grasa, digamos, en las paredes internas de la arteria, pudiera mejorarse con este tipo de intervenciones. Sí, no es que las vaya a destapar. Nosotros sabemos que dentro del cómo sucede eso, porque Ajá, siempre tenemos que trabajar en la raíz, ¿no? No simplemente poner las correcto. células, sino de dónde viene eso, por qué se Bien. están tapando. Necesariamente va a haber un proceso inflamatorio en la arteria, en la pared de la arteria, para que se depositen células ahí inflamatorias y empiecen a tapármela. Ok. Entonces, trabajar la inflamación, las células madre, ¿cómo ayudan? Modulando precisamente esa carga inflamatoria. Al ayudar a regular esa carga inflamatoria de la mano de lo que tiene cada persona, pues vamos a favorecer ese proceso de regeneración en ese nivel. Y adicionalmente, si se ha tenido un evento cardiovascular o isquémico o una enfermedad, pues un infarto del corazón reciente, hay células que quedan como aturdidas. O sea, hay unas células que se mueren inmediatamente porque no les llegó suficiente oxígeno, pero Ok. quedan otras como aturdidas, como atontadas, porque no les llegó suficiente oxígeno, pero ni están muertas, pero se están yendo hacia allá. Poner en ese momento células madre, por ejemplo, nos ayuda a reanimar de alguna forma esas células que están como en penumbra, como en un sí y un no, favoreciendo que la lesión o el deterioro no se prolongue e incluso se pueda mejorar esa condición cardiovascular. Te va posiblemente a dar risa la pregunta que te voy a hacer, pero es que me la están haciendo aquí por el interno y quiero transmitírtela. Y es, una vez instauradas esas células madres, ¿tienen un tiempo de duración en su efecto? Es decir, ¿voy a tenerlas que seguir aplicando continuamente, repetitivamente? ¿O cómo sería el tiempo de duración de esas células madre? Todo depende. Por ejemplo, hoy estamos hablando de vivir más y vivir mejor, de longevidad. Por ejemplo, en mi caso yo les dije ahora, a mis 44 años me apliqué células madre. ¿Todavía está mi cuerpo joven y sano? Sí, pero yo quiero apuntarle a esos 110 y quiero apuntarlos con vitalidad. Entonces, posiblemente en mi caso, que soy profesor de meditación y medito, que cuido mi alimentación, que hago ejercicio 5 veces a la semana, que cuido mis hábitos en general de sueño, pues lo que yo espero es no aplicármelas dentro de los próximos, quizá, no sé, 10 años, posiblemente, ¿cierto? O 15 años. Pero si ya en el tema de longevidad, solamente por ese tema, tienes quizá, no sé, 70, posiblemente tendrás que ponértelos con más frecuencia. Hay algunos protocolos, por ejemplo, en enfermedad cardiovascular o en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el deterioro de los pulmones, especialmente en las personas que fuman mucho, en que se hace una aplicación intravenosa y a los 6 meses se hace una nueva aplicación, porque las células ahí viajan por el torrente sanguíneo, se llegan primero allá a esa parte pulmonar y empiezan ese proceso regenerativo. Entonces, hay ciertos protocolos en los que se repite los 6 meses, eh, pero hay otros que todo va a depender. Hay muchos pacientes, muchos, a los que yo les he puesto células madre hace 2, 3, 4 años y no se las he tenido que volver a aplicar. ¿Pero por qué? Porque hemos implementado estos hábitos de vida saludable. Entonces, de eso también depende mucho. Me parece de verdad demasiado interesante este tema que estamos tratando hoy, por eso les sugiero a todos los que nos están siguiendo, este live va a quedar montado tanto en el portal de Willy como en el mío y mañana va a estar en el canal de YouTube también. Así que me encantaría que replicaran esta información porque es que hay mucha gente que podría beneficiarse de esto y que muchas veces nuestra medicina convencional, sin que estemos denigrando de ella, somos médicos ambos y nos formamos en las escuelas de medicina y agradecemos infinitamente a quienes fueron nuestros docentes y formadores, pero definitivamente hay otros aspectos que la medicina convencional deja a un lado y que no se atreve a explorar demasiado o que lo considera algo medio esotérico y realmente vale mucho la pena entender que esto es importante. Aquí viene una pregunta también muy, yo diría que casi que obligatoria y es contraindicaciones de este tipo de terapias, Willy. Mm, pues hoy, por ejemplo, hoy en día, en cuanto a la medicina regenerativa,
por ejemplo, para utilizar células madre pacientes con cáncer. Sin embargo, nosotros sabemos que en cáncer, ayudándole a estimular al cuerpo unas células inmunológicas que se llaman las natural killer, son las células, unas células del sistema inmune que se encargan de comerse células de cancerígenas, porque quizá muchos no saben, pero nuestro cuerpo pasa durante nuestra etapa de vida por cánceres que no nos damos cuenta, o sea, por células cancerígenas que cambian, pero si tenemos un sistema inmune saludable, se las comen y nunca desarrollamos finalmente el cáncer. Entonces hay péptidos, por ejemplo, la timosina alfa-1, que desde la medicina regenerativa, porque hacen parte de eso, estimula esas células natural killer y pueden ser parte de esas estrategias que podemos emplear en pacientes con cáncer. No podemos utilizar ahí células madre, pero podemos utilizar otras herramientas, vitamina C, bueno, otras que tú también conoces, pero desde las estrategias regenerativas hay contraindicaciones especialmente de manera global en embarazo, Ujú. pero en embarazo muy posiblemente es porque no nos atrevemos Claro, realmente a claro. ponernos a experimentar ahí, ¿cierto? Más que quizá porque vaya a ser un daño, pero pues no es un momento de la vida para ponernos a hacer experimentos. Entonces, es una contraindicación real ahí. Qué bueno, qué bueno. Aquí hay una pregunta también de esas sesudas, me encantan ese tipo de preguntas. ¿Cómo saben las células madre a dónde ir? ¿A qué parte del cuerpo dirigirse? Porque finalmente las estamos inyectando no siempre localmente, sino que van a través del torrente sanguíneo. Entonces, ¿cómo esas células madre saben exactamente a qué parte de nuestro cuerpo tienen que ir? Y mientras me vas respondiendo esa pregunta, me encantaría también que nos anotaras aquí el número de tu consultorio, porque ya mucha gente empieza a preguntar, bueno, ¿cómo hago para tener una cita con el doctor Willy? Y sería muy interesante. Yo sé que este hombre es muy ocupado, pero también sé que le da prioridad cuando la gente le dice, esto es un chantaje al aire, cuando le dice, estuve en el live con ustedes dos y mencionaste esto y por eso quiero que me atiendan. Entonces a ella le contestan, no, tengo cita para 3 o 4 meses. Entonces yo sé que él va a hacer una excepción muy especial, insisto, sin presiones, así, de manera espontánea. No, está bien, claro que sí. Eh, bueno, dentro de cómo funcionan es que realmente es fascinante. O sea, a mí realmente me encanta pensar y explicarle a las personas cómo saben tus células cuando están creándote como ser humano, ¿cierto? En la barriguita. ¿Cómo saben tus células que deben ir este grupo de células a formar un hígado? Y Eso. que ese hígado tiene esta forma y que está ubicado en esta parte de tu cuerpo y que no puede crecer más allá de la cuenta y tiene que tener esta configuración y esta función. O sea, tu cuerpo manda a través de señalización, es que precisamente esas células responden. Por lo mismo es que nosotros hoy podemos, a través de células adultas, yo ahora les hablaba de un término raro, células madre pluripotenciales inducidas, pero les voy a explicar eso como para entender cómo funciona esto. Si yo a unas células adultas, es decir, ya son células que están más maduras y que producen solamente cierto grupo de células, por ejemplo, una célula de piel, solo me produce células de piel, no me va a producir otro tipo de células. Yo puedo Exacto. coger una célula de piel y producirle unas señales, que es lo que ha hecho, por ejemplo, el doctor David Sinclair en Harvard, que estaba hablando ahora, a través de inducirle unas señales, y esto fue ganador de un premio eh, de una el que descubrió estos factores de Yamanaka eh, eh, le significó a esta persona honores definitivamente a nivel de la ciencia porque logró llevar esa célula adulta y devolverla a una célula en estado fetal, o sea, a través de señales. Entonces, ¿cómo funciona nuestro cuerpo? Siguiendo señales. Entonces, una célula madre, tú la pones, ella recibe esas señales de donde el cuerpo necesita y como un GPS va guiándose y llega a ese lugar y empieza también a producir señales. Y esas señales son, bueno, vamos a regenerar. Y eso es lo que empieza a funcionar. Y esas células que Willy llama totipotenciales significa que están, o mejor dicho, que están preparadas para reemplazar y hacer parte de cualquier tejido, porque hasta ahí son células que no se han diferenciado, no se han ido para ser células del hígado o células del riñón, sino que tienen la capacidad en ese momento específicamente cuando son, digamos, celulitas bebé, por decirles algún término ahí bien coloquial,
esas células pueden perfectamente determinar, hombre, nos vamos a ir a ser parte de este órgano que está afectado y más bien elegimos nosotros ser células del hígado o ser células del corazón o ser células del riñón. Es que hasta allí llega la perfección tan tremenda que habita en nuestro ser y por supuesto que con esto de las células madre podemos empezar a tocar. Me encanta este testimonio que están colocando aquí, dice sanamente conciencia. Yo hace 8 años me puse células madre en mis rodillas, estoy perfecta porque trabajo diariamente en mi mente, cuerpo, ojo, ojo con los precios porque dice que son de costos impresionantes. Eso es verdad, son tan costosas las células madre. A ver, hoy día realmente es una terapia en Colombia más asequible que en otras partes del mundo, Ok, pero por lo mismo vienen personas del exterior a utilizar mucho ese tipo de servicios aquí en Colombia. Sin embargo, para la población colombiana hoy sigue siendo un tema que puede ser, sí, fuera del presupuesto de muchas personas. Sin embargo, cuando yo me pregunto, bueno, yo que estoy dispuesto, por ejemplo, si a mí me dicen, vea, tenemos una urgencia familiar y usted necesita sacar esta cantidad de dinero, yo me la busco como sea. Y en sí, ese caso mi salud no tiene costo. claro. Entonces, yo puedo empezar a priorizar y decir, bueno, ¿cuánto vale mi salud? Y frente a eso, ahí el tema del costo es relativo, ¿no? ¿Qué estás dispuesto tú a ponerle en tu salud? Yo Igual miro, los tratamientos odontológicos hoy día son claro, bastante costosos, pero tu sonrisa vale mucho y te lo haces. claro. Entonces, también hay que balancear eso. Y yo miro en ese ejemplo, él nos dice 8 años que hace que se aplicó la célula. ¿Cuánto pudo haber producido él en esos 8 años gracias a que por fin sus rodillas respondieron? Entonces, fijémonos en el costo-beneficio, eso me parece interesante. Les confieso que no conozco directamente de costos y ya hablarán con Willy de esas cosas, pero el solo hecho de que podamos tener una herramienta disponible, uno dice, hombre, yo sí me quiero conseguir el último modelo en esto que estaba pasando aquí y yo creo que es una inversión más que un gasto y es ahí donde tenemos que empezar a ver nuestra salud de otra manera. Alguna vez una paciente me decía, hombre, y esto fue en España, yo estaba dictando un seminario y al final acostumbraba a hacer algunas terapias para mucha gente, ¿no? Y resulta que alguien llega de un pueblo lejano a la capital, a Madrid, y la persona que me organizaba esa consulta ya me decía, mira, es una persona de condiciones económicas difíciles y hay que ayudarle. Yo, por supuesto, accedí a eso y cuando terminé la consulta le dije, por favor, no te van a cobrar. Ella me dice, ay, Alejo, no me hagas esto, que yo he venido guardando un euro diario para que a los 3 meses que tú llegas pueda pagarte tu consulta. Y si me dices que no me vas a cobrar, me voy a sentir absolutamente miserable porque no estoy haciendo lo que yo quería hacer por mí. Entonces, fíjense las lecciones que a veces nos da la gente y nos dicen, no, ojo con eso, si yo estoy haciendo mi propio sacrificio, mi sacro oficio, estoy dándome cuenta de que de verdad vale la pena que yo me convierta en un elemento activo en mi salud, no simplemente que me dedique a recibir, sino que yo también tengo que aportar por mi salud y eso ya me parece absolutamente fundamental. Sí, en ese orden de ideas, Alejo, es importante lo que hablabas ahora, la prevención, ¿no? Si estableces herramientas de prevención, por ejemplo, en mi caso les decía, me puse células madre de una manera preventiva. Ok, Entonces, tú estabas poniendo el carro, el ejemplo del carro concesionario. Si tú lo llevas al control de los 5.000 kilómetros, no lo llevas porque precisamente le hayas sentido algo, le estés exacto, escuchando algo o algo le esté fallando. Tú lo claro, llevas por revisión. Cuando exacto, sales del concesionario, ¿cómo sale? Sale, ¿qué sentiste diferente? Nada, pero le cambiaron los filtros, le cambiaron el aceite y no sentiste nada. En mi claro, caso, pues mi cuerpo estaba bien. Me puse células madre, nada más allá de quizá un poco más de rendimiento en mi parte del ejercicio físico, pero nada espectacular. Pero claro, si yo voy con un dolor de rodilla, como los he tenido pacientes que van porque ya, yo no me quiero operar, me van a hacer prótesis, yo no quiero, les ponemos las células madre y después de 3, 4, 5 meses dicen, yo estoy perfecto, o sea, no me duele mi rodilla. Ahí porque si tenías un dolor antes lo vas a notar, pero si tú lo haces de manera preventiva, y no tiene que ser por supuesto las células madre, de manera preventiva es empezar esto que hemos hablado, hábitos de vida saludable, estás favoreciendo que tu cuerpo realmente procure toda esa reparación, disminuyendo la posibilidad de que tengas complicaciones más adelante.
Y si Ok. bien la detección temprana, por ejemplo, en el cáncer de mama siempre dicen, hágase el autoexamen de mama, detecte tempranamente, pues qué mejor irnos antes de la detección temprana, a la prevención. No esperes a detectar tempranamente tu condición, vete a la prevención, prevén que te salga eso para que no lo tengas que detectar tempranamente. Entonces, prevenir es mucho mejor y desde la parte más económica, que es empezar a hacer ejercicio, alimentarse saludable, aprender a gestionar las emociones, ir donde Alejo para que le cuadre la parte energética. Desde ahí empiezas a trabajar y a funcionar mucho mejor. Willy, díctame por favor tu número de teléfono porque mucha gente me lo está pidiendo aquí por el interno. Yo lo fijo aquí en los comentarios. 302 302 349 349 7153. 7153, aquí lo envío y lo voy a fijar para que a la gente le quede allí y sepa que allí pueden encontrar la ayuda de Willy, que de verdad, a ver, yo creo que una de las contraindicaciones que ocurre con este tipo de cosas es no consultar con el profesional idóneo, es decir, con ese que se ha preparado a conciencia para hacer lo que tiene que hacer. Las cosas muchas veces no son buenas o malas, depende también mucho del uso que le demos y de quién las está usando, ¿no? Entonces, yo la verdad es que conozco a Willy hace un buen rato, tengo mi respeto profundo y de verdad lo reconozco como un profesional intachable y por eso me atrevo a hacer estos lives con él. Además, porque, insisto, resultan ser para mí tremendamente edificantes porque todos los días vamos adquiriendo más y más conocimientos y yo creo que es fundamental que tengamos esa posibilidad de mirarnos de una manera así, mucho más tranquila, transparente, pero clara también y concisa, porque sabemos que en un momento determinado también Willy va a decir, no, sabes que esta terapia no es para ti, realmente no tendríamos ninguna opción de ayudarte por este lado y eso me parece lo más honesto del mundo, no siempre tenemos todas las cartas para jugarnos en unas circunstancias como esas. Entonces, vamos llegando ya al final. Mencionaste ahorita una cosa que es una molécula, el etilón, ¿qué? Epitalón. Epitalón, epitalón. Cuéntanos un poquitico de ese epitalón. Ok, en este tema, bueno, yo estoy bien, quiero estar mejor. En la longevidad que está sucediendo, mis cromosomas tienen algo que se llaman los telómeros, que son Sí. esa parte distal, haz de cuenta, el cordón, los cordones del zapato al final tienen una partecita más Un dura. capuchoncito, sí. Ese capuchoncito son los telómeros y están protegiendo nuestro material genético. Eso es. Entonces, con el tiempo, ese capuchoncito se va desgastando, se va cortando y ahí es donde nos estamos también envejeciendo biológicamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace el epitalón? Ayuda a estimular la telomerasa, que es esa sustancia que ayuda a que a que se proteja ese telómero, es decir, nos ayuda a proteger ese material genético de que se acorte más rápido y con eso nos está ayudando en ese tema de la longevidad saludable. Y como les decía, esto normalmente, naturalmente está en nuestro cuerpo. Lo que hacemos es sintéticamente, así funcionan los péptidos, sintéticamente los encuentran cuál es esa fracción, esa parte de tu cuerpo que está favoreciendo y la reproduces de manera en laboratorio. Esto Excelente. es importante también tenerlo claro que si ustedes se ponen a buscar péptidos en Internet pueden encontrar mucha información y eso de alguna manera es desafortunado porque llevó a que se emplearan de forma inadecuada. Hay una asociación internacional de péptidos, yo me certifiqué en el A4M en Estados Unidos para el uso de péptidos, de modo que es bueno también asistir a una consulta de una persona que sepa utilizar este tipo de herramientas para que no solamente te formule el péptido adecuado, porque como les decía, sirven para muchas cosas, sino que utilice una materia prima de Excelente. calidad, de excelente calidad, Ok. porque si no, puedes traer más consecuencias, más problemas si compras el que está ahí en Internet. ¿Cómo seguir a Willy en las redes? Aquí arribita aparece precisamente el contacto del arroba el doctor Joaquín, que nos puede perfectamente ilustrar muchísimo más y además tiene en sus redes cosas bien, bien interesantes. Los invito, por supuesto, a que lo sigan, que yo creo que siempre es saludable seguirnos formando, seguirnos educando, conocer otras cosas. Willy, para terminar, dos o tres consejos, dos o tres tips para la gente así de manera muy general sobre esto de la medicina regenerativa, hombre. Okay. Del primero, vive más, vive mejor. Eso. Dale esa información a tu mente. ¿Cuántos años de vida quieres vivir con vitalidad?
yo voy a ayudar a los 100, a los 110, pero con toda la vitalidad del mundo. Háblale a tu cuerpo, háblale a tu mente, háblale a tus células, prográmalas para esa función. Segundo, dale las herramientas que necesita, la materia prima, la buena alimentación, pon a tu cuerpo en movimiento y especialmente trabajar el tema de las emociones y el estrés es súper clave. A mí me costó realmente desde la medicina convencional como anestesiólogo especialista en dolor abrir mi mente a eso, pero una vez abrí esa posibilidad es impresionante. Lo que las emociones hablan a través del cuerpo es impresionante. Entonces aprender a gestionar el estrés y las emociones, súper clave en este tema de longevidad y bienestar. Me están diciendo que no aparece ahí el arroba tuyo, pero yo lo estoy viendo aquí en este momento. Dice doctor.joaquí. ¿Sí? Es arroba doctor.joaquí. Estamos. Sí, sí, es arroba dr.joaquí. Nosotros hemos hablado de que no nos hablemos de doctor porque no somos doctores, o sea, somos más que eso, somos seres humanos que buscamos un bienestar individual y buscamos un bienestar en las personas. Pero tú sabes, por temas de branding, pues Joaquín no hay muchos. Entonces ahí está, el DR, Espérate que ahí se cortó. Repíteme eso último. sí, es arroba dr.joaquí. Perfecto. Joaquín sin N al final porque es mi apellido, no es nombre, es mi apellido. Joaquín sin N al final. Eso es perfecto. Muy bien. Bueno, Willy, no me queda sino agradecerte una vez más este reencuentro, hombre, y ojalá sean muchos más porque sé que tienes muchas cosas por aportarnos. Como les digo, Willy es un tipo bastante inquieto por tantísimas cosas de la ciencia y qué bueno uno tener la certeza de que está con alguien, insisto, idóneo, preparado suficientemente. Este hombre es más preparado que un yogur. Y entonces, qué maravilla que hayamos podido compartir contigo esta noche, Willy. De nuevo, muchas, muchas gracias. Recuerden, este live va a quedar allí tanto en el portal del doctor DR Joaquín y el de Alejandro Posada. Compártanlo con mucha gente porque mucha gente se puede beneficiar. Finalmente, el último objetivo nuestro es ese, que mucha gente se beneficie de lo que podemos hacer y de que entendamos que hay otras maneras de aproximarse a la enfermedad desde otros puntos de vista mucho más, digamos, enriquecidos desde otros conocimientos y eso es justamente lo que nos permite hacerlo. ¿Sí? Así De es, nuevo, muchas así es. gracias, hombre Willy. Gracias Alejo, gracias por esta invitación, por compartir como siempre este espacio tan agradable de conversación que se hace muy familiar. Muchas gracias. Qué bueno, un abrazo, nos vemos. Igualmente, Les anticipo a todos que el próximo jueves vamos a tener un súper invitado, Roberto Pérez. Búsquenlo en las redes para que se den cuenta el tipo de invitado que vamos a tener ese jueves próximo. Por supuesto, el lunes también. Bueno, este lunes es festivo, no tendremos live, pero el próximo jueves vamos a estar con Roberto Pérez, un ser maravilloso argentino que nos va a acompañar con cosas ustedes no se imaginan lo fascinantes. Chao, chao, descansen y empiecen por mejorar esos hábitos a partir de ahora. Sepan que hay un momento de descanso también. Chao. así es. Nos vemos.